para formar glucosa y cuerpos cetónicos. Normalmente, esto se presenta normalmente cuando la persona sufre diabetes y aún no ha sido diagnosticada. Normalmente diabetes mellitus tipo 1 y pues al no recibir tratamiento bajan de peso drásticamente. Esto ocurre porque el cuerpo al no recibir la suficiente glucosa en las células, degrada la proteína que se encuentra en los músculos y utiliza elementos de la grasa corporal para obtener la energía que necesita para cumplir con con sus funciones vitales. Y esta está estrechamente relacionada con la poluria, pues como expliqué anteriormente, los riñones eliminan la glucosa que es inutilizable, que está en exceso, y las calorías a través de la orina. Y bueno, aquí tenemos un cuadro de las características clínicas de la diabetes. La poluria y la sed son características de diabetes mellitus tipo 1. Y en diabetes mellitus tipo 2 se presenta, pero no de manera muy frecuente. Debilidad o fatiga, igual característica de la diabetes mellitus tipo 1 y ocasionalmente en tipo 2. La polifagia como pérdida de peso, igual muy característica de la diabetes mellitus tipo 1, aunque la diabetes mellitus tipo 2 no se presenta, ya que en esta se caracteriza por sobrepeso u obesidad. Visión borrosa recurrente, en este caso se presenta más en diabetes mellitus tipo 2. Y la euniresis nocturna, que es la poluria, pero durante la noche. Es ir constantemente al baño, pero igual, durante la noche solamente. Y bueno, ahora les voy a explicar los criterios diagnósticos de de la diabetes dados por la ADA. Bueno, la ADA es la Asociación Americana de Diabetes, que tiene su sede en los Estados Unidos y se encarga de educar al público acerca de esta enfermedad, además de que es la encargada de la financiación de investigaciones para el control, curar la diabetes, aunque como mencionamos anteriormente, la diabetes pues no se cura de diabetes. Existen varias maneras de diagnosticar la diabetes mellitus y la ADA recomienda hacer la prueba 2 veces. Y también esos diagnósticos han sido adoptados por la norma oficial mexicana y especialmente en la prueba de hemoglobina glucosilada, la ADA recomienda utilizar este método certificado por el Programa Nacional Estandarizado de Glucohemoglobina o NGSP. Bueno, la prueba de hemoglobina glucosilada o A1C. En esta prueba se indican los niveles promedio de glucosa en sangre durante los últimos 3 Es, meses. perdón, es glucosilada. ¿Cómo? Hemoglobina Sí, sí, glucosilada. sí, perdón. La prueba de hemoglobina glucosilada. Esta prueba muestra los niveles promedios de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. Tiene una cierta ventaja en comparación con las otras pruebas, porque no se requiere ayuno para su toma y tiene menos variación día a día a pesar del estrés al que está sometido el paciente o ciertas enfermedades. Aunque, bueno, una de sus desventajas es que no suele ser muy precisa al tener en cuenta factores como la edad, la raza, la etnia, o si hay o no presencia de hemoglobinopatías. La más frecuente sería la anemia. Y la ADA dice que hay diabetes cuando los niveles de A1C son iguales o superiores a 6.5%. La prueba de glucosa plasmática en ayunas. Bueno, se realiza normalmente a primera hora del día. Esto para que el paciente no
pues no ingiera ningún alimento ni medicamentos con un ayuno mínimo de 8 horas. Esta prueba mide los niveles de glucosa en sangre en un momento determinado y la dice que hay diabetes cuando hay niveles iguales o superiores a 125 miligramos sobre decilitro. La prueba Ah, de tolerancia de glucosa. perdón, son a 126. Este, en el caso de, bueno, ahí marca que serían mayores a 125, pero la ADA dice que es mayor o igual a 126, es decir, de 126 en adelante ya se considera diabetes. Bueno, algo importante, ahorita, si quieren, lo puntualizamos al final. Estas pruebas se tienen que realizar en 2 ocasiones, pero ahorita vamos a explicar todo este asunto. Adelante, perdón. Sí. Y bueno, la prueba de tolerancia a glucosa oral. En esta prueba se miden los niveles de glucosa en un periodo de ayuno, igual mínimo de 8 horas, y después de ingerir 75 gramos de glucosa diluida en agua. Y bueno, su principal fin es indicar al médico cómo el organismo procesa la glucosa. Y la ADA dice que hay diabetes cuando hay niveles iguales o superiores a 200 miligramos sobre decilitro. Y bueno, aquí está una prueba. Esta es también suele aplicarse demasiado para detectar diabetes gestacional. Primer análisis de glucosa en ayuno, la ingesta de la solución azucarada y el segundo análisis de sangre después de 2 horas. Y la prueba aleatoria de glucosa plasmática. Esta se puede realizar cualquier día, a cualquier hora, sin ningún ayuno previo. Y normalmente se solicita cuando el paciente tiene síntomas específicos de diabetes. Y se dice que hay diabetes cuando hay niveles de glucosa plasmática iguales o superiores a 200. Y bueno, aquí está un cuadro con los criterios diagnósticos. Como mencioné anteriormente, A1C mayor a 6.5%. Hemoglobina glucosilada. Los niveles Menciónalo, de... menciónalo completo, hemoglobina glucosilada, ¿sale? Porque Sí, estuvimos viendo que estabas diciendo hemoglobina glucolizada, ¿no? Bueno, es glucosilada, que significa HbA1c. Entonces, nuevamente, repítenos los criterios, por favor. niveles de hemoglobina glucosilada mayores de 6.5%, glucosa plasmática de ayuno mayor de 125 miligramos sobre decilitro, glucemia mayor de 200 miligramos sobre decilitro posterior a 2 horas de ingesta de, de una carga de 75 gramos de glucosa y en pacientes con síntomas de hiperglucemia y una glucosa plasmática arriba de 200 a cualquier hora del día. Y bueno, aquí es otro cuadro que también está basado en los criterios del ADA. Se dice que tenemos una tolerancia normal a la glucosa cuando la glucosa plasmática tiene niveles inferiores a 100, que hay diagnóstico de prediabetes cuando los niveles van de 100 a 125 y diabetes mellitus con niveles mayores o iguales a 126 miligramos sobre decilitro. En la prueba de 2 horas postcarga hay una tolerancia normal a la glucosa cuando los niveles son inferiores a 140 miligramos sobre decilitro, una prediabetes cuando los niveles abarcan de 140 a 199 miligramos sobre decilitro y diabetes mellitus cuando los niveles son iguales o superiores a 200.
la hemoglobina glucolizada, una tolerancia Glucosilada, glucosilada. glucosilada. Sí, perdón. Porque, mira, si dices glucolizada, es como si me te refierías a que entra la glucólisis. Es glucosilada. ¿Por qué? Porque la palabra significa glucosilación de proteínas. Ya vamos a ver en su momento qué es la glucosilación cuando hablemos de complicaciones crónicas. Entonces, eh, la hiperglucemia que nos hablaba Francisco hace un rato y la glucotoxicidad van a generar glucosilación de proteínas. Me gustaría que como tarea, doctores, obviamente no hay forma de podérselas revisar, pero ya vayan investigando qué significa la palabra glucosilación y qué es la glucosilación de proteínas. Adelante, doctora. Entonces, de la prueba de hemoglobina glucosilada, se dice que hay una tolerancia normal a la glucosa cuando los niveles son inferiores a 5.7%, una prediabetes cuando los niveles abarcan de 5.7 a 6.4% y diabetes mellitus cuando los niveles son iguales o superiores a 6.5%. Y en la prueba aleatoria solo nos muestra los criterios para diabetes mellitus que se presenta cuando los niveles son iguales o superiores a 200. Y bueno, la prediabetes es cuando los niveles de glucosa están elevados, pero no demasiado para tener un diagnóstico de diabetes. Está como en medio, ni normal ni demasiado alto. Y bueno, aquí para el diagnóstico, los criterios diagnósticos es cuando durante el ayuno hay una glucosa plasmática de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. En la intolerancia a la glucosa, hay una glucemia entre 140 a 199, igual en la prueba de 2 horas postcarga y niveles de hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4%. Para la diabetes gestacional, bueno, se define como la intolerancia a la glucosa que aparece y desaparece durante el periodo gestacional y en este caso la madre no necesariamente presenta un diagnóstico previo a diabetes mellitus y para el diagnóstico se utilizan dos tipos de pruebas. La primera es la estrategia de un paso, que se realiza la prueba de tolerancia oral que expliqué anteriormente y después se miden los niveles de glucosa plasmática en ayuno, 1 hora después de la ingesta de la solución y 2 horas, y 2 horas después. Y se dice que hay diabetes cuando los niveles de glucemia plasmáticos exceden a 92 miligramos sobre decilitro en ayuno, a 180 después de 1 hora y a 153 después de 2 horas. Y también tenemos la estrategia de 2 pasos. Esta se realiza en mujeres embarazadas entre las 24 y 28 semanas de gestación y es una complementación. Como primer paso, pues se realiza la estrategia de un paso y si los valores exceden a los 140 miligramos sobre decilitro, se procede al segundo paso, que consiste en administrar 100 gramos de glucosa por vía oral cuando la paciente ha tenido un ayuno de 8 horas y se toman muestras inmediatamente después de la ingesta, en ayuno, 1 hora después, 2 y 3 horas después. Y se diagnostica diabetes gestacional cuando los niveles de glucosa sobrepasan los 95 miligramos sobre decilitro en ayuno, 1 hora después de la ingesta, cuando rebasan los 180 miligramos sobre decilitro, 2 horas después, iguales o superiores a los 155 miligramos sobre decilitro, y finalmente 3 horas después, cuando son iguales o superiores a 140 miligramos sobre decilitro. Y finalmente tenemos las pruebas de tamizaje, que estas son parecidas a la aleatoria y se realizan a individuos con sobrepeso u obesidad que son sedentarios,
cuando el paciente tiene parientes con primer grado de obesidad y algún tipo de diabetes mellitus, a mujeres con diabetes gestacional en embarazos previos, pacientes con hipertensión arterial, mujeres con síndrome de ovario poliquístico y a individuos con valores de glucemia en rangos de prediabetes. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, aquí básicamente en resumen, no, síguenos compartiendo tu pantalla, por favor, no nos dejes de compartir, sobre todo para puntualizar algunas cosas. Bueno, en el caso de las polis, es algo muy importante entender que lo que nos comentó su compañera son los llamados síntomas clásicos de la diabetes mellitus, ¿sale? ¿Nos puedes volver a compartir tu pantalla? No, les pido que no dejen de compartir su pantalla cuando Doctor, finalicen, pero porque es que Ya ya la se está está compartiendo. compartiendo. ya, ese mes entonces que yo ya no la estoy nuevamente viendo, es que luego este Zoom luego me falla. Bueno, no se preocupen. Este, Ok. em, en este caso, doctores, Ah, es importante comentar que tanto la poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso son síntomas llamados clásicos. Es decir, van a ser síntomas que por lo común los diabéticos van a manifestar, pero no necesariamente estas manifestaciones pueden presentarse en los diabéticos y más que no presentarse, a veces los diabéticos no se les hacen que alarmen, que motiven a visitar al médico. ¿Sale? Sobre todo en el caso de los tipo 2. En los tipo 1, por lo común, sí son síntomas que nos llaman la atención, pero en los tipo 2 muchas veces los motivos para consulta no son necesariamente las polis, sino pueden llegar a presentar, a acudir a la consulta por cansancio crónico, energía, por infecciones crónicas, ¿sale? Entonces, hablamos de las polis porque en términos comunes son los que conocemos, decimos, como los síntomas clásicos. En el caso de la poliuria, nos decía su compañera, se debe a que precisamente al existir hiperglucemia, se rebasa el umbral renal de glucosión de la misma glucosa, de la propia glucosa para que se pueda nuevamente volver a absorber. ¿Sale? En el túbulo contorneado proximal de la nefrona, doctores, eh, se va a llevar a cabo la mayor cantidad de reabsorción de glucosa renal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay no sé si se acuerdan que hablamos de transportadores de glucosa SGLT2. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fisiología de la insulina? Hablábamos de GLUTs y hablábamos de transportadores de sodio glucosa o SGLTs. Bueno, esos SGLT, los SGLTs que hay en el riñón, que hay particularmente en el túbulo contorneado proximal, son los SGLT2, pero bueno, y estos van a tener la función de favorecer la reabsorción de glucosa a nivel del riñón, ¿sale? En el túbulo contorneado proximal. Entonces, ¿qué pasa? En el túbulo contorneado proximal, lo que va a ocurrir es que al rebasarse el umbral renal es aquella cantidad de glucosa máxima, bueno, mejor dicho, aquella cantidad de glucosa que puede reabsorber como límite el riñón. Entonces, cuando existe hiperglucemia en los pacientes con diabetes, sobre todo cuando se rebasan los niveles por encima de 180 miligramos de cilitro, ese umbral renal, la glucosa se pierde. Entonces, ¿qué pasa? Los SGLT2 van a dejar de reabsorber algunas cantidades de glucosa y entonces toda la glucosa que en teoría se debería de reabsorber del túbulo contorneado hacia la sangre, en parte se deja de reabsorber por la gran cantidad que hay. Entonces, ¿qué pasa? En el túbulo contorneado proximal se empieza a tirar glucosa, empieza a haber glucosuria, pero lo que nos decía Frida de forma puntual, algo importante, es que la glucosa se considera un agente osmóticamente activo, el cual va a jalar agua y esto va a incrementar el volumen urinario. Entonces,
¿cómo empieza la poliuria? Inicia de entrada porque se rebasa el umbral renal la glucosa y esto origina glucosuria. La glucosuria va a generar que parte del agua, para que la glucosa no se tire sola, la glucosa va a traer agua, va a provocar algo llamado diuresis osmótica. Diuresis osmótica quiere decir que se va a diluir el medio para que se equilibre, en este caso, la osmolaridad urinaria. Y entonces esa diuresis osmótica, es decir, toda el agua que va a traer la glucosa, va a incrementar el volumen urinario y esto nos va a originar poliuria. ¿Sale? En el caso de la polidipsia, nos decía Frida, que la polidipsia se debe a que el exceso de glucosa va a originar un aumento en la osmolaridad. Fíjense, para que nosotros tengamos sed, nuestro cuerpo es altamente, bueno, nosotros podemos tener baja presión, pero nosotros no vamos a responder tanto por ejemplo, si nosotros nos deshidratamos por diarrea o por porque estamos corriendo, ¿no? Haciendo ejercicio, nosotros vamos a ir perdiendo sal, vamos a ir perdiendo agua, pero en este caso, y también vamos en parte a disminuir un poquito la presión, pero nosotros no vamos a responder tanto a la sed, o nuestro centro hipotalámico de la sed no va a responder tanto como cuando se incrementa la osmolaridad. Entonces, el aumento en la osmolaridad sanguínea, doctores, por incremento, por deshidratación, por incremento en las sales minerales, la glucosa, con que se eleve 1 miliosmol o 2 miliosmoles en la sangre de osmolaridad, con eso sí se activa automáticamente el centro de la sed. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos osmorreceptores a nivel hipotalámico que detectan estos cambios en la osmolaridad. Entonces, cuando hay hiperglucemia, se altera la osmolaridad, se aumenta la osmolaridad y esto nos provoca un aumento en la ingesta de agua. Bueno, nosotros tomamos agua, pero recuerden muy bien que estamos también perdiendo agua por la propia poliuria. Entonces, todo el agua que nosotros ingiramos, la vamos finalmente a tirar. Entonces, finalmente se va a hacer un círculo vicioso, lo cual va a originar un exceso en la ingesta de agua, y eso es a lo que le conocemos como polidipsia. ¿Qué pasa con la polifagia? La polifagia, nos decía Frida, se debe a una alteración hipotalámica en los neurotransmisores que controlan el apetito y la saciedad. Pues no sé si se acuerdan, cuando vimos obesidad, vimos que que existe el centro del hambre, el centro de la saciedad. Ahí participan, no sé si se acuerdan, neurotransmisores como el neuropéptido Y, como el CART, ¿no? Todos estos. Y acuérdense que hay factores periféricos que alteran en este caso, que favorecen el apetito o favorecen la saciedad. Bueno, resulta que en la polifagia existe una alteración, una disfunción hipotalámica entre todos estos neurotransmisores centrales y todos los factores periféricos. ¿Cuál es el más importante o el que más se resalta? La leptina, ¿se acuerdan? La leptina es una hormona de la saciedad que se produce en el tejido adiposo, pero en los diabéticos, además de presentar, sobre todo los tipo 2, además de presentar resistencia a la insulina, presentan resistencia a la leptina. Pues la leptina ya no va a generar, ya no va a hacer su función adecuada. ¿Para qué? Para que pueda favorecer la saciedad por esta misma resistencia a la leptina. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el centro del apetito, a pesar de que estemos comiendo, se va a estar estimulando constantemente, va a hacer que el paciente coma demasiado y entonces esto origina la polifagia. Y en el caso de la pérdida de peso, esa parte ya no me la perdí porque me sacó de Zoom, pero bueno, en términos generales, la pérdida de peso se debe a dos cosas. La pérdida aguda de peso se debe a deshidratación por la propia poliuria que se está presentando, ¿sale? Por la propia alteración en la osmolaridad urinaria, ¿sale? Por la diuresis osmótica, y la pérdida crónica de peso se debe a que va a existir un mayor catabolismo de lípidos y de proteínas. ¿Por qué? Porque entre más deterioro que haya en la célula beta y una menor cantidad de insulina que se esté produciendo, las hormonas contrarreguladoras de la insulina van a empezar a hacer su trabajo, lo cual van a provocar pérdida en la cantidad de grasa y pérdida en la masa muscular.
¿sale? Entonces se va a estar favoreciendo la lipólisis, se va a estar favoreciendo la proteólisis y esto poco a poco va a empezar a originar que el paciente pierda peso. Entonces muchas veces vemos en los diabéticos, ¿no? Oye, estás bajando mucho de peso, estás a dieta. No, lo que pasa es que más bien ese paciente ya está descontrolado, ¿no? No le está haciendo caso a su enfermedad y poco a poco está empezando a perder peso, pero no es que esté perdiendo peso porque esté controlado, porque ya haya hecho conciencia. Muchas veces pierden peso por esto, ¿no? Y bueno, hablando ya en forma, complementando lo que nos decía Frida sobre los síntomas clásicos, recuerden que existen otro tipo de síntomas que pueden orientarnos a la enfermedad. Ya decíamos, en los diabéticos tipo 2 pueden referir cansancio crónico, astenia, dinamia, síntomas generales que a lo mejor no nos indicarían que puede ser el paciente diabético. Pueden presentarse infecciones recurrentes, infecciones crónicas, pueden presentarse también, doctores, algo importante. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la acantosis nigricans? Ojo, la acantosis nigricans es una señal que puede indicarnos resistencia a la insulina y muchas veces los pacientes diabéticos, sobre todo los tipo 2, presentan esta manifestación. Entonces hay que estar muy al pendiente de ese tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, el interrogatorio y la exploración física son claves en el diagnóstico de la enfermedad. Este, ¿Qué otra cosa? Bueno, también se dice que los pacientes diabéticos pueden también presentar dentro de las manifestaciones visión borrosa. Y la visión borrosa se debe básicamente a que al existir hiperglucemia, muchas veces el cristalino va a originar, va a alterarse la osmolaridad del cristalino, lo cual va a empezar a provocar, y a nivel también de retina van a empezar la hiperglucemia va a empezar poco a poco a provocar deterioro en la función, en la visión. Entonces, también los pacientes diabéticos pueden referir visión borrosa por alteraciones tanto a nivel retiniano como a nivel del cristalino. De hecho, a nivel del cristalino se produce una sustancia lechosa llamada sorbitol, lo cual puede empezar a provocar la presencia de cataratas. Algo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, son manifestaciones que pueden presentarse, ¿sale? Las clásicas son las polis que nos acaba de decir Frida, pero pueden presentarse otro tipo de manifestaciones, tanto en los tipo 1, pero sobre todo en los tipo 2, ¿no? Los pacientes con diabetes tipo 2, por ejemplo, las damitas, las mujeres, pueden estar presentando infecciones pulvocérvico-vaginales o urinarias recurrentes. Tú les das antibiótico, se trata la enfermedad, pero te regresan a las 2 o 3 semanas porque otra vez vuelven con infección recurrente. Entonces, una persona con obesidad, una persona con acantosis nigricans, una persona que trae infecciones recurrentes y que no te manifiesta las polis, ojo, no porque no te manifieste las polis, no vas a perder a la vista de que puede ser un candidato a ser diabético. Entonces, hay otras manifestaciones que también debemos de prestarle atención. ¿Para qué? Para que podamos llegar a un diagnóstico correcto. Por supuesto, las polis van a ser las orientadoras de la enfermedad, pero bueno, en medicina no te llegan los pacientes con las clásicas polis siempre, ¿no? Sería bueno que todos los pacientes llegaran del libro porque, bueno, pues la medicina sería sencilla, pero la realidad es que en la consulta no es así, ¿sale? Sobre todo hablando de los tipo 2. Y ya para cerrar con la cuestión de los criterios diagnósticos, doctores, en el caso de los criterios diagnósticos, Frida nos hablaba de los criterios de la ADA y en términos generales son cuatro parámetros. La glucosa de ayuno, la glucosa a las 2 horas, postprandial, que es a las 2 horas de haber ingerido alimento o 2 horas después de haber hecho la prueba de tolerancia oral a glucosa, la hemoglobina glucosilada y la presencia de síntomas clásicos de hiperglucemia o de diabetes y glucosa al azar, ¿no? Generalmente los primeros tres se realizan 2 tomas. ¿Sale? Se requieren 2 tomas para diagnosticar diabetes. Ahora, ahí les va el asunto. Si yo tengo un paciente con diabetes, no, mejor dicho, si yo tengo un paciente que me llega al consultorio con una glucosa de 150 en ayuno, yo diría, pues es muy probable que sea diabético, pero a lo mejor en un momento dado, déjame esa diapositiva perfecta, está excelente. Entonces, si yo tengo un paciente que me llega con 150 de ayuno, diría, pues es diabético, pero bueno, igual tengo dudas, a lo mejor salió alterada, le voy a tomar otra vez la prueba.
El problema que existe con esto es que si tú le vuelves a tomar la glucosa de ayuno, el paciente te puede hacer trampa. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos mejor, en lugar de que le repitamos la glucosa de ayuno, mejor le hacemos una prueba de tolerancia a glucosa o le tomamos hemoglobina glucosilada. La ventaja de la hemoglobina glucosilada es que el paciente no te puede engañar porque es un estudio que te refleja el buen o mal control de tu glucosa de 3 meses. ¿Por qué de 3 meses? Porque es el tiempo de vida que dura la hemoglobina y el eritrocito. O sea, decimos que el eritrocito tiene una vida media aproximada de 120 días. Entonces, la hemoglobina que esté glucosilada, el exceso de glucosa, o se llama hemoglobina glucosilada porque todas las proteínas de tu cuerpo, si hay hiperglucemia, se van a tender a glucosilar, se les van a empezar a pegar todas las glucosas. Obviamente no podemos medir todas las proteínas del cuerpo, pero ¿cuál sí podemos medir? Pues la hemoglobina. Entonces, si la hemoglobina se le está pegando tanta azúcar, tanta glucosa, pues imagínense, esos niveles de hemoglobina glucosilada se van a incrementar. Entonces, como el eritrocito está circulando ahí sí por 120 días, por supuesto que entre más glucosilado esté y por más tiempo, pues por supuesto que te va a indicar un buen o un mal control. Entonces, la hemoglobina glucosilada, doctores, la hemoglobina glucosilada o la hemoglobina glicada también le llaman, va a ser un parámetro muy atinado en el cual el paciente no va a poder alterar. O sea, yo si salgo con 128 por decir, tengo la duda de ser diabético, me vuelvo a tomar la prueba de ayuno, la glucosa de ayuno, pues a lo mejor yo hago trampa, me quedo sin comer todo el día y entonces cuando me vuelvan a tomar la prueba, pues voy a salir con 90, ¿no? Ya no soy diabético. Pero si yo además le agrego hemoglobina glucosilada y sale con hemoglobina glucosilada de 9, pues ahí como que ya no me engaño, ya no puedo engañar tan fácil al médico porque engañar por 3 meses al médico, pues como que es más que imposible, ¿no? Entonces, se dice que estas 3 pruebas se pueden repetir en 2 ocasiones para confirmar la enfermedad, pero no, lo preferente es mejor, si tenemos una prueba, mejor hacer otra para confirmar. Es decir, si yo tengo glucosa de ayuno aumentada, ¿sale? Yo lo que voy a hacer ahora es o tomarle hemoglobina glucosilada o tomarle prueba de tolerancia a glucosa. En el caso de los síntomas clásicos, en el último criterio que dice ahí, síntomas clásicos de hiperglucemia, o sea, las polis y una glucosa plasmática arriba de 200 a cualquier hora del día, eso solamente, doctores, eso solamente se aplica en una sola ocasión y es confirmatorio de diabetes. Entonces, fíjense muy bien, doctores, si ustedes tienen un paciente con una glucosa de ayuno de 128, pues diríamos, pues si está por arriba de 126, pues es diabético, ¿no? Pero como que nos haría dudar. Ahora, yo les pregunto, doctores, a todos, si ustedes tienen a un paciente obeso, un paciente con acantosis nigricans, un paciente que tiene, que está recurriendo a ustedes por infecciones crónicas y urinarias, pulvocérvico-vaginales, respiratorias, la que ustedes me digan, y aparte ustedes tienen su glucómetro en el consultorio, le toman la glucosa capilar y les reporta de 400, ¿ustedes tendrían duda de que el paciente sea diabético? No. No, No, ¿verdad? Exactamente. Decía mi maestro, dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, si yo tengo un paciente con una glucosa de 128, 130, todavía hasta 140 de ayuno, híjoles, como que probablemente tendría duda. Pero si ya tengo un paciente con una glucosa de 400, inclusive una glucosa de ayuno de 400, yo como médico, y se los digo a título, porque eso no se los dice en los libros, esto es lo que nos marca la ADA, esto es lo que nos marca la OMS, pero lo que los libros no les dicen es la experiencia que tú vas a agarrar como médico en la consulta. Entonces, si tú tienes un paciente que te llega con unos estudios de laboratorio, ¿no? Y te reporta el estudio de laboratorio 500,
oye, pues yo creo que eso ya no es duda, ¿no? Como que eso ya no me generaría duda. Yo en ese momento ya le estoy dando tratamiento, ya, ¿qué le vas a confirmar realmente, ¿no? Si tú le tomas una prueba de tolerancia a glucosa, lo vas a descompensar. La hemoglobina glucosilada, pues sí, se la puedes en un momento tomar para confirmar, pero ya con una glucosa de 500 yo creo que no habría la menor duda de que el paciente pueda ser diabético, ¿no? Por eso siempre hay que ser muy astutos tener siempre también un poquito de sentido común para poder hacer los diagnósticos. ¿Sale? Si tienes de 128, 129, dices, ah, como que bueno, me genera duda, pero una glucosa de 500 yo creo que no genera la menor de las dudas, ¿no? O el ejemplo que poníamos en el caso de la consulta, ¿no? De que te llega el paciente con obesidad, con acantosis nígricans, con infecciones recurrentes, tú le tomas glucosa capilar y tiene 400, pues caramba, ese paciente es diabético, hay que darle tratamiento sin más ni menos, ¿no? Entonces, así de esta forma nosotros vamos a ir descartando o vamos a ir confirmando los diagnósticos de nuestros pacientes. Por supuesto que para hacer todo esto, pues tenemos obviamente que saber todo este conocimiento que su compañera nos compartió el día de hoy. Muy bien. Doctora, Doctor, ¿algo que sí, comentar? sí, por favor. Bueno, nada más, ahorita aprovechando el cuadrito, es la terminología actual es hemoglobina glicada. Es correcto decir hemoglobina glucosilada, pero lo actual es hemoglobina glicada. Y la hemoglobina glucosilada es un estudio caro y no todos los laboratorios lo hacen. Entonces, por eso es una de los inconvenientes de hacerla. El ADA nos dice que debemos de hacer dos estudios confirmatorios, cualquiera de estos que nos mencionó su compañera, o si tiene síntomas clásicos, ese y cualquiera de las pruebas que elijamos. Lo de el tamizaje se hace de manera rutinaria en las clínicas de salud, ¿sí? Si ustedes han acudido, se dan cuenta que están tomando los famosos destroces porque tenemos factores de riesgo, sin que haya síntomas de diabetes, ¿no? Y yo le quisiera preguntar a Frida. Frida, ¿qué sucede a nivel celular? ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué tenemos sed? ¿Por qué tenemos hambre, sed, pérdida de peso? ¿Por qué tenemos las polis? ¿Qué está sucediendo a nivel celular y qué se presenta primero? Bueno, como, ay, perdón. Este, pues la insulina se encarga de meter, por así decirlo, la glucosa a las células. Entonces, al no haber insulina, pues las células no reciben la nutrición necesaria y por lo tanto no reciben energía. Y es por eso que se desarrollan todos estos mecanismos de acción. Ok, entonces a nivel Y celular, perdón, te voy a estar interrumpiendo para que tú solita nos vayas contestando. A nivel celular, la célula tiene hambre, no está recibiendo energía. ¿Cuáles células? Pues, las células insulinodependientes, ¿no? Bien, a nivel vascular, decimos que tenemos la glucosa alta. A nivel celular, ¿qué está pasando? no hay presencia de glucosa. No, no hay, aparte de la glucosa, no tenemos glucosa, pero la osmolaridad alta en el plasma, ¿qué está ocasionando a nivel celular en relación a líquidos? La osmolaridad alta. Ok, a nivel celular lo que está sucediendo es que la célula se está deshidratando. Hay un intercambio de iones, la glucosa nos jala agua. Si tenemos una osmolaridad elevada a nivel plasmático, la célula se está deshidratando. Entonces, si la célula se está deshidratando, ¿sí? Y por los mecanismos osmorreguladores que ya nos mencionaba su compañera, nos está diciendo que tiene sed. Y entonces es por eso donde está ingiriendo también agua, porque tenemos una deshidratación celular.
Esto es muy, muy importante. Entonces, la pérdida de peso, es importante que nosotros seamos acuciosos y que preguntemos al paciente sobre estos síntomas. A veces creemos que no los presentan, pero también a veces no los preguntamos. El paciente se va acostumbrando a que, bueno, ya tiene mucha hambre, pues sí está orinando, pero pues no, porque está tomando mucha agua. Entonces, hay que preguntarlo siempre, hay que tener un peso, hay que preguntarle la talla, ¿sí? Un peso antes, como antes cuánto pesaba y ahora cuánto pesa, pero tenemos que irnos de manera muy acuciosa. Ahora, también otra de las cosas que les quería comentar, ¿se acuerdan que vimos una tabla de los órganos insulinodependientes y los órganos no insulinodependientes? Que yo les hice mucho hincapié a aquellos que le pusieron cerebro, que les puse yo, no es insulinodependiente, porque sobre todo cuando tenemos nosotros una falta de insulina, imagínense, en el cerebro no estaría recibiendo el sustrato necesario. O, por ejemplo, como el cristalino, ¿por qué se daña el ojo? Porque el ojo no es un órgano insulino dependiente. Entonces, tenemos una glucosa alta, ahí hay una glucotoxicidad importante y por eso es por lo que se dañan ciertos órganos. Y, ¿qué más? Creo que en general es esto, nada más recordar, a nivel celular hay una deshidratación y a nivel plasmático tenemos todo. Tenemos una osmolaridad muy alta por la glucosa y, por ejemplo, en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, van a llegar a presentarse con una deshidratación severa, una cetoacidosis importante. Y ese es el motivo, ¿sí? Por la deshidratación celular y la osmolaridad alta y cambios de pH, que lo vamos a ver yo creo que en su momento, y un cambio de pH. En los pacientes tipo 2, que son los que aguantan más tener elevados niveles de glucosa alto a nivel plasmático, lo que tenemos es una osmolaridad importante y por eso a ellos sí pueden andar con 400 o 500 de glucosa en la calle. Sin embargo, los niños no pueden andar con glucosas tan altas. Con 250, perdón, con 250 ya están graves. Perdón. Sí, nada más era lo que les quería comentar. Muy bien. ¿Hay alguna duda, doctores, al respecto de todo lo que hemos visto el día de hoy? Etiopatogenia, fisiopatología de las polis, criterios diagnósticos. Profe, yo no sobre eso, pero sí sobre las tareas. A ver, bueno, todas las dudas, si ya no hay, ¿alguien más tiene dudas con respecto de la clase del día de hoy? Porque, bueno, la intención es que si hay dudas, continuamos con la grabación. Si ya no hay dudas con respecto a la clase de hoy, damos por finalizada la grabación y ya podemos atender dudas que no tengan que ver con la clase. Podemos dar finalizada, podemos dar concluida la grabación. Déjenme checar bueno, en un rato que